El día de hoy vamos a eh, conocer un poco más, ¿no? Abordar el tema de las ondas, ¿no? Hablar del tema de las ondas es bastante interesante, ¿no? Bastante amplio, tenemos varios tipos de sonda, algunas se usan con mayor frecuencia que otras, ¿no? Más que todo dependiendo de los cuidados que tengamos para el paciente, ¿no? O sea, de cómo, cuán comprometido esté su nivel de salud, ¿no? Aunque hay otras sondas, como por ejemplo la sonda nasogástrica, que lo usamos para todo lo que es la alimentación, ¿no? O sea, ahí es para un enfoque también de tratamiento coadyuvante a cualquier, digamos, situación en el cual el paciente no pueda ingerir por sí mismo todos los requerimientos nutricionales, ¿no? Entonces ahí ya el enfoque es distinto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, como todo tipo de procedimiento, realizar una colocación de sonda es un procedimiento invasivo, ¿verdad? Quiere decir que vamos a introducir un objeto extraño, que en este caso es la sonda, dentro de la cavidad del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa noción de que es un procedimiento invasivo, lo primero que tenemos que tener en cuenta si es que vamos a realizar la administración o la colocación, mejor dicho, de una sonda, es verificar todo lo que es la bioseguridad, ¿no? O sea, la asepsia, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos en cuenta todos los principios de bioseguridad y el protocolo que ello implica, entonces vamos a generarle prejuicio, ¿no? Prejuicio para el usuario. ¿Por qué? Porque ustedes saben que dentro de las cavidades internas del cuerpo humano no todo es estéril, ¿verdad? Y todo, por ende, cualquier instrumento o cualquier tipo de sustancia que ingrese debe de ingresar en ese mismo sentido, ¿no? Cuando se realiza una intervención quirúrgica, por ejemplo, todo el material, sea esta de corte, de disección, o sea gasas que se usen para hacer una limpieza, todo es estéril, ¿no? Igualito, cuando estamos colocando una sonda, todo tiene que estar estéril, ¿no? Con todo el protocolo. Porque si no sucede eso, entonces si yo quiero colocar una sonda Nelaton o una sonda rectal y lo quiero colocar solamente así con unos guantes de bioseguridad, ¿no? O de pronto se me ocurre colocarlos con unos guantes vencidos, en el peor de los casos, entonces lo primero que va a haber aquí es que va a haber una mayor probabilidad de que se contraiga gérmenes, ¿no? Pueden ser virus, también pueden ser bacterias, ¿no? Dentro de la sonda, ¿no? Entonces le vamos a introducir eso al usuario y ¿qué va a pasar? Que probablemente desarrolle un cuadro infeccioso, ¿no? Un cuadro infeccioso viral, bacteriano, en fin. Y esta situación pues va a verse complicado en el proceso de recuperación de nuestro usuario, ¿no? Por supuesto, esto no va a terminar ahí, porque también va a tener repercusiones a nivel legales, ¿no? Porque si es un paciente, por ejemplo, que está en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de vigilancia intensiva o en nuestros mismos pacientes que están de pronto a domicilio, ¿no? Entonces, todo eso, esas cositas hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Ya no solamente es para cuando está en el área clínica, sino también cuando el paciente o el usuario está atendiéndose dentro de un domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerlo bastante presente. Y además porque el profesional de la salud se rige bajo un principio, ¿no es cierto? Que es los principios bioéticos, que es de la beneficencia y de la justicia, ¿no? Que es básicamente a estos dos principios que se relaciona el bienestar. Nosotros realizamos un procedimiento buscando, ¿qué cosa? Buscando hacer el mal al usuario, no, ¿verdad? Buscamos contribuir más bien a que mediante el conocimiento técnico y mediante la práctica que ya se ha tenido previamente, ese paciente pueda recuperarse, ¿no? Va a ser un proceso gradual, va a ser un proceso intermedio o largo plazo. Eso también ya escapa un poquito, ¿no? Porque eso depende tal vez de la comorbilidad que tenga el usuario, ¿no? De los recursos económicos que tengan también la familia para comprar algunos medicamentos, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora en UCI, en el contexto de la pandemia, eso se ve bastante.
¿no? De pronto hay todos los cuidados de bioseguridad para el paciente en casa, ¿no? O en el mismo hospital, pero no hay los recursos económicos para complementar con los otros tipos de procedimientos, ¿no? Farmacológicos, etcétera. Entonces ahí la eficacia de lo que queremos lograr probablemente no sea la esperada, ¿no? Entonces es una cadena, una triada, por así decirlo, para que el paciente pueda recuperarse de manera satisfactoria, ¿no? Primero, que es el conocimiento del usuario, ¿no? Conocimiento, perdón, del profesional que va a realizar la técnica, ¿no? Conocimiento pedagógico y también el conocimiento práctico, que son dos muy distintos. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver es todo lo que es el conocimiento práctico, conocimiento teórico, ¿no? Conocimiento práctico se va a ver una vez que, digamos, ustedes tengan la oportunidad de poder implementarlo dentro de su rutina diaria, ¿no? O si ya están de pronto algunos de ustedes, no sé, tal vez atendiendo a algún paciente, ¿no? Entonces ahí a ustedes lo pueden ir visualizando, ¿ya? Entonces desde ahí ya tenemos un enfoque principal, ¿no? Y el otro es el tema de la respuesta biológica que tenga el usuario, ¿no? Como decía anteriormente. Eso va a depender muchísimo de eh, cómo haya sido su estilo de vida, ¿no? Las comorbilidades que haya tenido también, ¿no? Y también aquí influye desde otra parte el estado emocional, ¿no? Probablemente influiría dependiendo de cómo es la respuesta del afrontamiento que tenga el usuario. Sea menor, sea mayor, no hay un estudio que demuestre ciertamente eso, pero en base a la experiencia ya previamente, entonces uno ya puede ir determinando ese aspecto, ¿no? Y el tema, como les acababa de mencionar, el tema del recurso económico, ¿no? Que es muy importante eso, para poder justamente adquirir todo lo que se requiere. ¿Ya? A ver, no sé si, creo que se están viendo la pantalla, creo que, no sé, si no la ven me avisan, ¿ya? O escriben. Entonces, ¿qué es una sonda? Una sonda es un dispositivo de formación tubular, ¿no? O sea, quiere decir que es como como si fuese un tubito, ¿no? No es un tubo de plástico como el que recorre las cañerías del servicio de agua potable, ¿no? O como recorrería, por ejemplo, el servicio de gas. No, no es un tubo así, sino que es un tubo, eh, a ver, ay, creo que se me ha ido el internet de la pantalla. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Ay, a ver, ¿pueden escuchar ahí? Sí, ya, ok. Se me ha ido acá el internet de la laptop, por eso que se ha dejado de presentar. Ahí vamos a ver, volver a entrar ya. Esta cosa, verán acá. Ya, ahí va a volver a entrar. Está muy mal este internet, les cuento. Ay, a ver, vamos a ver acá. Ya, entonces, por mientras le voy comentando, ya, entonces la sonda es eso, ¿no? Es para la introducción justamente del organismo, ¿no? Para poder realizarlo con fines terapéuticos, con fines nutricionales, con fines de diagnóstico también, ¿no? Una sonda nasogástrica, por ejemplo, lo hacemos con ese fin, ¿no? Lo podemos hacer con un fin de alimentación, ¿no? Lo podemos hacer con fin de, por ejemplo, exploratorio, ¿no? O con fin también de un enfoque de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, para hacer un lavado gástrico. A ver, vamos a ver aquí mientras empieza esta cosa. Ay, hoy día no hace un buen día. Mm, mm. A ver, acá creo que, si no lo voy a ir proyectando con el tema de la... Ay, qué cólera, ¿cómo no se ve? Ya, a ver, acá sí. Vamos a ver si no compartir aquí ya. Del...
A ver, ahí pueden, no sé si ahí lo pueden visualizar, lo estoy compartiendo desde el teléfono porque el internet acá en la laptop no está llegando bien. Lo pueden visualizar ahí, no sé si pueden hablar porque ya no puedo ver el chat. ¿Sí? A ver, pueden ver, no sé si pueden hablar porque no, la verdad como no estoy en el chat. Hola. Sí, sí se visualiza. Ay, no, ya, ok. Entonces, vamos a ver en todo caso el primer tipo de sonda, ¿ya? El que nos interesa para el fin teórico, que es el de la sonda nasogástrica, ¿no? El- la técnica para nosotros realizar una sonda nasogástrica es relativamente bastante accesible, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si eso no exime de que debamos de tener los cuidados que les acababa de mencionar al inicio, ¿no? Los cuidados en cuanto a bioseguridad para poder garantizar un procedimiento estéril durante la intervención que vamos a realizar, ¿ya? Eh, las indicaciones de una sonda nasogástrica tenemos que son 6 principalmente, ¿no? La primera es una sonda que se realiza más que todo para lo que es aspiración del contenido gástrico, ¿no? ¿De acuerdo? También lo podemos usar para realizar el lavado gástrico, ¿no? Cuando hay una intoxicación producto de una ingesta extraña. Ahí también podemos usar una sonda nasogástrica, ¿de acuerdo? La sonda nasogástrica también lo podemos usar para lo que es la nutrición, ¿no? La nutrición enteral. A diferencia de una nutrición parenteral, que nosotros introducimos un catéter venoso periférico, ¿verdad? A través de ese catéter, mediante un equipo de venoclisis o volutrol, dependiendo de la indicación que nos den, vamos a poder ahí administrar el electrolitos, ¿verdad? El sodio, el potasio y otros agregados que requiera el paciente que haya perdido producto de alguna situación, puede ser hemodinámica o puede ser exterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la nutrición enteral se diferencia de eso, ¿no? Porque no vamos a canalizar, no lo vamos a hacer. Eso es para el otro tipo de nutrición, de parenteral. En la enteral, lo que nosotros vamos a hacer es introducir la sonda nasogástrica, ¿no? Entonces vamos a introducir la sonda y una vez estando ya dentro de la puerta, de la pared del estómago, entonces ahí vamos a poder ya iniciar todo lo que es la alimentación para el usuario, ¿no? Es una alimentación que es líquida, ¿no? Una de sus principales desventajas de la nutrición enteral es que, si bien es cierto, aporta las cantidades necesarias que requiere una persona como para poder satisfacer necesidades metabólicas, pero estos requerimientos pues no son lo suficientemente necesarios, ¿no? No llegan a satisfacer de manera completa a lo que requiere la persona. Entonces, probablemente haya ahí un proceso de recuperación tal vez no del todo oportuno, ¿no? Y cuando vuelva a su normalidad la persona a ingerir sus alimentos ya a través de la vía oral, ¿no? O sea, cuando inicia el proceso de recuperación, deje algunas secuelas, ¿no? Producto de eso justamente, de que como no se ha satisfacido de manera correcta todos los requerimientos, entonces como que el estómago pasa por un proceso de adaptación, ¿no? De adaptación hacia su ahora nuevo eh, estilo nutricional que tenía antes ¿cómo se llama?, de sufrir la patología que probablemente tenga una persona, ¿no? Ahora, esto lo vamos a ver más que todo en las personas que han estado en tiempo prolongado, ¿no? Los que han estado, por ejemplo, en UCI, ¿no? De pronto los mismos pacientes que han estado en una unidad de vigilancia intensiva, ¿no? En una UBI, un paciente que ha estado en el servicio de hospitalización, ¿no es cierto? También, si es que ustedes están cuidando sus pacientes, el paciente que ha estado de pronto el vecino, ¿no? Que ha tenido sonda
por 10 días, ¿no? Tal vez va a tener también ese cuadro, ¿no? Esa secuela, por así decirlo. Que es algo pasajero, relativamente. O sea, no es que se va a quedar así por todo el mes o por toda la vida, ¿no? Es algo que pasajero. Conforme vaya ingiriendo sus alimentos de manera como lo hacía antes, ¿no? Su arroz, su caldo, entonces va a ir eso cambiando, ¿no? Va a ir evolucionando y el paciente también se va a ir sintiendo mejor, ¿no? De pronto, si al momento retirarle la sonda nasogástrica sentía dolor de cabeza o algunos malestares estomacales, eso va a ir disminuyendo conforme va a ir pasando, ¿no? En ese sentido es que nosotros como cuidadores ahí debemos de saber informar oportunamente eso al usuario, ¿no? Para que no se altere, ¿no? No se preocupe, ¿no es cierto? Porque si nosotros no lo hacemos y dejamos pasar esas pequeñas cosas por alto, entonces probablemente el usuario se sienta confundido, ¿no? Se sienta confundido y va a querer pensar que lo que está presentando pues es algo anormal, algo que no está dentro de lo que es algo fisiológico, ¿no? Entonces hay que tener nosotros bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? ¿De acuerdo? Y tener bastante también la comunicación, ¿no? O sea, saber llegar con términos realmente sencillos, ¿no? No tanto fisiológicos ni nada por el estilo, sino con bastante tranquilidad, ¿no? Saber hacer llegar todo lo que justamente estamos queriendo lograr, ¿ya? También lo realizamos, por ejemplo, ante una cirugía posoperatoria, ¿no? Una cirugía posoperatoria de tipo digestivo, ¿no es cierto? En el cual, por ejemplo, ¿por qué se usa una sonda en una cirugía posoperatoria digestiva? Porque ha visto ahí una apertura de las cavidades internas, ¿no? Entonces, si se ingiere de manera fisiológica por la boca un alimento, ese alimento va a pasar por toda la cavidad, ¿no? De las vías digestivas altas para que luego llegue al estómago, ¿no? Entonces, en ese trayecto va a ir, por supuesto, como que tocando estas cavidades que están estériles, ¿no? Entonces, podría significar ahí un riesgo de infección realmente latente, ¿no? En la medida de qué tipo de cirugía haya sido. Entonces, como medida preventiva siempre se coloca ahí una sonda, ¿no? Para asegurar que el contenido, o sea, el alimento, pase de manera directa sin perjudicar, sin ensuciar, por así decirlo, ¿no? Las vías digestivas altas, ¿de acuerdo? En los pacientes que están inconscientes, lo usamos también para poder administrar el fármaco, ¿no? En los pacientes que no responden, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Un coma, el paciente no responde, ¿no? De pronto es diabético o es un paciente hipertenso, entonces por ahí, a través de esa sonda, tenemos que hacer el molido de la pastilla, ¿no? Y administrar por ahí los medicamentos, ¿de acuerdo? En el mismo horario que se está indicando, ¿no? Cada 8, cada 9, ¿no? Dependiendo de cómo nos indiquen a nosotros. Eso no cambia para nada la forma en cómo vamos a administrar, ¿de acuerdo? Y también lo usamos para el caso de una distensión gástrica, ¿no? Las contraindicaciones van a ser contrarias, ¿no? Una aspiración del contenido gástrico, la contraindicación va a ser una obstrucción. El lavado gástrico, la contraindicación va a ser una coagulopatía. Y también controlable, ¿no? La nutrición, por ejemplo, ¿en qué caso no vamos a realizar un sondaje para el tema de la nutrición cuando el paciente pues tiene reflejos nauseosos bastante frecuentes, ¿no? Y también algunos que tienen vómitos de manera regular, entonces en ese caso mejor no colocar una sonda porque pueda que origine un tema de reflujo, ¿no? O sea, puede que el paciente se aspire con la propia sensación de náuseas o con el propio vómito, ¿no? Y llegue a fallecer en el peor de los casos, ¿no? Entonces, como medida preventiva y no realizar o en todo caso valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Que es muy poco probable, les digo. En el tema del postoperatorio de cirugía digestiva, valorar el tema del sangrado digestivo alto, ¿no? También, por ejemplo, en la administración de fármacos,
valorar el tema de los traumas maxilofacial o de la fractura de base del cráneo, ¿no? Y en la distensión gástrica, el tema de la perforación esofágica. ¿De acuerdo? ¿Por qué se menciona este aspecto? Porque justamente cuando hay una perforación gástrica hay como una herida al estómago, ¿no? Es como si ustedes quisieran correr estando con el pie roto, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces igualito. Una similitud o algo relacionado a ello sucede con el tema del estómago. Bien, ahora sí, ya está prendido la laptop. A ver, ahora sí voy a tratar de compartir para poder visualizarlo de acá mejor, porque en el teléfono, a ver acá. Uy, pero no aparece vuelta. Ya, a ver, voy a dejar de compartir en el teléfono para entrar desde la laptop, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. No sé si me puede habilitar en la laptop para poder compartir pantalla porque no figura. Un favor. Sí. Ahí, vuelta se fue. Ya, ahora sí, gracias. Y entonces ahora sí vamos a compartir ya. Compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ya, entonces estábamos viendo en antes el tipo de sonda, ¿no? Yo les acabo de mostrar nos habíamos adelantado a sonda nasogástrica. Bien, para no perdernos más, vamos a ir también a lo que es la parte de una sonda, ¿no? Como todo instrumento tiene sus partes para nosotros poder identificarlo, ¿verdad? El cuerpo humano tiene sus partes, ¿no es cierto? Por sistemas están agrupados, ¿no? ¿Verdad? El músculo, el sistema óseo, etcétera. La sonda, los equipos biomédicos no escapan de ello, ¿no? Es así que en la sonda, para nosotros poder reconocerlo de manera muy puntual, es que como, por ejemplo, esta es una sonda Nelaton, la primera imagen que ustedes están viendo, ¿no? Todas ellas, independientemente de la forma en cómo lo vamos a conocer, tiene su punta, ¿no es cierto? Esta de acá, la punta. No sé si me acompaña el mouse ahí. Esa es la punta, ¿no? Que es la parte donde se va a unir para poder introducirla hacia el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la sonda es todo de acá, ¿no? Es la parte del diámetro y del calibre, o sea, y el largo de la sonda, ¿no? Y el conector. Como ustedes pueden ver aquí, este es un conector de la sonda Nelaton, ¿no? Que es donde va a unir hacia el otro extremo del instrumento que se va a usar para poder colocar la sonda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esas tres partes constan principalmente una sonda de manera general, por supuesto. Eh, Al igual que una jeringa, que una boca, tiene sus calibres, ¿verdad? Y ese calibre justamente nos permite a nosotros saber con qué tipo de sonda yo voy a poder colocar, ¿no? En una vía periférica, por ejemplo, a una persona adulta con una buena vena, probablemente yo canalice con un AVOCAP 18 o un AVOCAP número 16, ¿no? Porque hay una buena vena y buenas características de eso. Pero en el tema de la sonda no sucede tanto lo mismo, ¿no? No sucede mucho la misma lógica, no que al contrario, hay que valorar el tema primeramente de la edad del paciente, ¿no? Porque no le vamos a poner pues una sonda de tipo 18 o de 20 a un adulto mayor, ¿no? Que de pronto se está quejando de dolor, ¿no? Entonces, si yo hago eso, al contrario de buscar el bien, lo que le va a hacer es que le va a generar dolor y no va a ser para nada terapéutico, ¿no? Entonces, buscar siempre un calibre menor, ¿de acuerdo? Lo que se recomienda es para tipo de alimentación, una sonda de tipo 16 o de tipo 18, ¿no? Que digamos dentro de lo normado estaría para colocarla, ¿no? Y también para pediátricos, para neonatos, colocamos una 6, una 8, ¿no? Una sonda relativamente pequeña en su diámetro, ¿de acuerdo? Mientras mayor sea el número del diámetro de la sonda, quiere decir que más grueso va a ser, ¿no? Y acá tenemos algunas características de los colores, ¿no? Esto es de manera estándar, ¿no? Pero esto puede ir cambiando, por supuesto, dependiendo del tipo, ¿no? De la empresa que haya fabricado. Es algo así como una marca de celular, ¿no? Cambia dependiendo de la marca, ¿no? Igualito el tipo de la sonda va a cambiar, ¿no? Pero de manera estándar lo podemos encontrar así, ¿ya? Más o menos para reconocerlo. La sonda tiene sus características, ¿no es cierto?
Lo primero es que es atraumáticas, ¿no? Otra de sus características es que tiene una línea radiopaca, ¿no? Que es justamente lo que le va a permitir el acceso, es el ingreso de la cavidad humana, ¿no? Son transparentes, eso es una de las principales características, ¿no? Transparente para poder verse, visualizar, más que todo, y para que sea más, también para que el que lo está administrando, para que pueda visualizar que en cierta forma debemos de cuidar la esterilidad, ¿no? No absorbente, ¿no es cierto? Una sonda no es que yo le voy a colocar ahí y se va a absorber y bueno, ya pues que se elimine por sí solo, ¿no? No, no es así. No es como, por ejemplo, cuando ustedes están realizando una sutura, ¿no? Y por cuestiones fisiológicas esa sutura se va a ir eliminando. No, no sucede lo mismo en la sonda, ¿eh? Así que hay que tener bastante cuidado. Una sonda yo le pongo un día y tengo que contar los días estimados para luego poder retirarla, ¿no? Y yo no lo retiro, entonces pues van a haber complicaciones, ¿no? Que ya luego lo vamos a ir detallando conforme lo vamos a ir presentando. Y acá tenemos una de las principales sondas, ¿no? Que es la sonda Levin, es una sonda que lo usamos para el tema de la alimentación, ¿no? Ya, como ustedes pueden ver, mira, acá está la parte proximal, ¿no? Lo que va a ir hacia la parte interna. Ustedes pueden ver aquí que tiene, no sé si lo pueden visualizar, tiene dos agujeritos pequeños, ¿no? Entonces, esos dos agujeros pequeños justamente es lo que va a permitir el paso del alimento, ¿no? Del alimento líquido, que en este caso es lo que se va a administrar a la cavidad, ¿no? Dentro del estómago, ¿ya? Y también tenemos el otro tipo de sonda, que es la sonda Freca, que es algo así como una silicona, ¿no? Eso es otro tipo, pero comúnmente no se usa mucho, ¿no? Más usamos la de tipo Kelvin, ya que es así como ustedes lo están pudiendo ver ahorita en la imagen. Bien, entonces, no sé si hasta aquí ustedes tengan alguna pregunta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Nada. Bien, entonces vamos a pasar a avanzar, ¿no? Ya vamos avanzando, ¿eh? Bien. Entonces, con lo mencionado, nosotros tenemos que realizar la siguiente pregunta, ¿no? Si vamos a realizar una sonda para nutrición, tenemos que preguntarnos primeramente por qué es importante una alimentación, ¿no? Todos, aquel que realice un procedimiento tiene que sustentar bien su fundamento, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace diferencia entre un enfermero profesional y, digamos, un cuidador que es rutinario, ¿no? El profesional tiene su sustento, o sea, sabe por qué lo está haciendo cada paso, cada maniobra. En cambio, el cuidador probablemente no, solamente tenga un concepto por lo que cree que es, ¿no? Pero no necesariamente puede ser cierto o no cierto. Entonces ahí tiene la diferencia. Y ustedes que están asistiendo a este tipo de eventos o cualquier tipo de eventos tienen que ser también, tienen que tener esa parte reflexiva y crítica, ¿no? Del por qué. Eso les va a ayudar a ustedes a abrir y anticiparse a cualquier tipo de situaciones, ¿no? Que deriven a partir de cualquier tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, una alimentación, ¿por qué es importante? Primeramente porque el ser humano de por sí necesita de ingerir nutrientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para satisfacer todas los requerimientos metabólicos que los órganos necesitan y de esa manera puedan cumplir pues su funcionamiento de manera normal, ¿no es cierto? Porque si uno no ingiere sus alimentos, o sea, no se alimenta con todos los requerimientos, sus proteínas, minerales, etcétera, lo primero que va a ocasionar es una deficiencia, ¿no? Una deficiencia que no se va a ver en cierta manera reflejada al día siguiente, ni a los 2 días siguientes, ni a los 3 días siguientes, sino que se va a ver reflejada en la medida de cómo nosotros sepamos contrarrestar esa situación, ¿de acuerdo? Si tenemos un estilo de hábito realmente desordenado, o sea, que no nos alimentamos bien, probablemente las complicaciones empiecen a aparecer en un mediano plazo,
¿no? Y con ellos se acompañan pues otras situaciones realmente preocupantes, ¿no? Al haber un déficit de la ingesta de esta, entonces van a aparecer también a nivel fisiológico más, digamos, sintomatología que advierten a que una persona no, su estado fisiológico no está funcionando del todo bien, ¿verdad? Si no, por así decirlo, por un ejemplo bastante tradicional, si no ingerimos proteínas, entonces, ¿qué va a pasar? Que las defensas van a bajar, ¿verdad? Van a ir bajando, entonces la persona no se va a sentir del todo motivado, se va a sentir cansada, cansado, y también eso le va a ser bastante predispuesto a sufrir diferentes tipos de patologías, ¿no? Producto de que justamente el sistema inmunológico está bastante débil, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso lo estamos viendo bastante en este voluntario, ¿no? Ese proceso autónomo. A ver, aquí está escribiendo el chat. ¿No se escucha? A ver, ahí se escucha mejor. Sí, ya. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, sí pueden ver la pantalla. Ahí vamos a escribir ya porque creo que. A ver, pueden ver la pantalla. Vamos a escribir. Sí, pueden ver la pantalla, se escucha mejor. Ya, sí, bueno, entiendo que sí, ¿no? Como no hay respuesta, entiendo que sí. Ya, entonces, quieren que amplíe la pantalla, ya vamos a ponerle. Ya, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre una alimentación y una nutrición, ¿no? La alimentación básicamente es esa necesidad que tenemos, ¿no? Como seres humanos. Y la nutrición vendría a ser todos esos instrumentos que nos van a proporcionar a nosotros los requerimientos diarios, ¿no? Los requerimientos energéticos. Ambos están estrechamente relacionados al tema de la promoción de la salud, ¿no? Porque es lo que vamos a nosotros a educar, no solamente a la persona que aparentemente está sana en la posta, sino también lo vamos a tener que llevar a la práctica diaria, ¿no? A la práctica clínica. El paciente que tiene un diagnóstico, sea cual fuese, va a necesitar un régimen terapéutico, ¿verdad? Tenemos la dieta hiperglúcida, la hipoglúcida, ¿no? La hiperproteica, ¿verdad? Tenemos varias dietas, entonces cada una de esas dietas se va a adecuar al cuadro clínico que tenga el usuario, ¿no? Por ejemplo, un paciente, digamos que haya salido recién de una intervención quirúrgica cardiovascular, pues no le voy a dar una dieta hipersódica, ¿no? Sería de locos, ¿verdad? Entonces ahí va a tener otro tipo de régimen dietético para justamente poder llevar paulatinamente en ese tipo de nutrición, ¿no? Puede que lleve una sonda nasogástrica para asegurar la asexia en sí del procedimiento posterior a lo realizado, pero también en cierta medida puede que lleve una dieta líquida oral, ¿no? Eso depende mucho del cuadro que presenta el paciente, ¿no? Y del tipo de cirugía que también se haya realizado, ¿ya? Entonces esas dos cositas hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Qué es una nutrición enteral? ¿No? Como les decía antes, a diferencia de una nutrición parenteral, una nutrición enteral es el ingreso de los nutrientes por la vía oral mediante la sonda nasogástrica. Estos ingresos al estómago van a ser de manera líquida, de manera estricta, ¿de acuerdo? No vamos a intentar nosotros pasarle arroz o todo lo que de manera fisiológica se consume por la sonda.
¿Por qué no se puede? Porque no es lo correcto, ¿no? No le voy a pasar el arroz porque si no, imagínense, de pronto un granito de arroz se queda ahí y empieza a ser un proceso infeccioso, ¿no? En la vida, ¿ya? Entonces todo lo que va a ingresar va a tener que hacerlo de manera líquida. Las pastillas no lo vamos a ingresar entero, no, lo vamos a tener que moler y de esa manera lo vamos a tener que administrar, ¿de acuerdo? ¿En qué caso nosotros realizamos una nutrición enteral? Lo realizamos, por ejemplo, dependiendo, ¿no? La condición que tenga la persona, ¿verdad? Puede que esté en coma, puede que no esté tal vez con un trauma craneoencefálico, producto de un politraumatismo contuso, ¿no? En el cual pues no tenga una propia manejo de su conciencia, ¿no? Entonces, probablemente necesite una nutrición enteral ahí, ¿no? Eh, También, por ejemplo, lo usamos, el tema del sondaje, para nutrición enteral en el caso de una malnutrición grave, ¿no? Ahí en esta malnutrición puede verse primeramente por el caso anterior expuesto, ¿no? Por una condición de salud. El paciente al no tener un control eh, de sus órganos, o sea, esa incapacidad para poder ingerir los alimentos, pues va a haber un déficit de ello, ¿no? Y eso en cierta medida puede que lleve a una malnutrición grave. Ahora, esta malnutrición grave también ocurre, por supuesto, en las personas que tienen una conciencia fisiológica, por así decirlo, pero que no tienen un régimen dietético alimenticio correcto, ¿no? Y esto sucede por varias cosas, ¿ah? No necesariamente porque no le guste consumir, qué sé yo, las verduras o las frutas, sino porque tal vez en el mismo hogar o en el mismo medio donde desempeña no existen los recursos económicos o los recursos sociales para ello, ¿no? ¿Usted se imagina pedirle a una persona con bajos recursos económicos que se alimente bien con todo lo que usted está conociendo ahora? No, es complicado, ¿verdad? No sucede el mismo abordaje. En todo caso, ahí habría que hacer probablemente es la gestión para poder contribuir a que esta persona o familia o comunidad puedan tener, ¿no? Lo necesario como para poder suplir todos los requerimientos metabólicos y así evitar muchas enfermedades o procesos que deterioren de manera progresiva su salud, ¿ya? Luego tenemos, a ver, vamos a bajar acá. Esto es lo malo que cuando le pongo así en grande, se me bloquea. A ver, ya me bloquea. Luego tenemos aquí, ya acá estamos, ¿no? 3, 4, 5. Luego tenemos aquí una mirada fisiológica, ¿no? De a dónde va la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, lo primero que vamos a ver es que va a ingresar por las fosas nasales, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí. Luego va a ingresar aquí por el esófago, ¿no? Entonces, desde el esófago se va a ir directamente hacia el estómago, ¿no? Y va a quedar siempre en la puerta de entrada del mismo. Para eso, nosotros debemos tener una serie de cuidados, ¿no es cierto? Para poder asegurar que el procedimiento sea adecuado, ¿no? Y los cuidados, que es lo que nos interesa para este caso, también, por supuesto, sean lo más oportunos y eficientes a la hora de realizar este tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? Lo primero que deben de tener ustedes en cuenta, considerando la imagen, es el estado de salud del usuario, ¿no? ¿Cómo está esa persona? ¿Está consciente? ¿Está inconsciente? ¿No? De pronto, digamos, está en coma, pero puede sentir el llamado, ¿no? Y eso ustedes se dan cuenta porque hay unos reflejos ahí en la persona en el que eso le puede indicar, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también va a influir muchísimo en cómo nosotros podamos ingresar a esa sonda, ¿no? Una de las complicaciones muy frecuentes que tiene la sonda y que ya luego lo voy a mencionar en adelante, es que justamente en los pacientes, sea consciente o sea inconsciente, pueda que haya una obstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hay un control de la persona para que pueda pasarlo de manera fisiológica, entonces esa sonda, al yo quererlo introducirla, probablemente se quede en las fosas nasales, ¿no? Y lesione todos los conductos de la cavidad oral. ¿Ya? Eso es algo que lo van a ver seguramente cuando ustedes
tengan la oportunidad o han tenido la oportunidad seguramente de colocar una sonda, ¿no? Cómo se regresa por la cavidad oral, sea un paciente consciente o inconsciente, como le vuelvo a repetir. ¿Ya? Bien, eso no es algo negativo, ¿no? Al contrario, es algo que ustedes deben de conocer para anticiparse a lo que pueda pasar, ¿de acuerdo? Eh, Hola. Ahí
A ver, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha así? Ya, a ver, ¿se escucha mejor ahí? Sí, creo que no. Sí, está mejor, ¿no? Sí, ya, ok, entonces vamos a seguir, ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir. Ya, entonces, les estaba comentando que había mayor capacidad de absorción de nutrientes, ¿no? Y también lo podemos hacer para otros tipos de usos, ¿no? Eso ya depende de la forma en cómo, en qué situación esté, ¿no? Desventajas es que al nosotros poder introducir la sonda, el paciente va a tener reflejos de náuseas, ¿no? O vómitos. Eh, en algunos de los casos, lo más común que se ha visto es que al nosotros colocar la sonda, eso se va a ir directamente hacia el árbol bronquial, ¿no? Sea en un usuario que esté consciente o inconsciente, ¿ya? Y también va a ocasionar una obstrucción de la sonda por el mismo caso anterior, ¿no? Y estas dos situaciones lo que le va a llevar es justamente a que el paciente tenga un riesgo de aspiración, ¿no? O sea, se ahogue con su propia sonda y pueda fallecer. Y de aquí hay que tener un cuidado bastante importante, que es el tema de la verificación de la sonda al momento de que nosotros estemos introduciendo. Posterior a ello, o sea, no es que yo le realice toda la maniobra, coloco la sonda y ahí queda, ¿no? Sino que hay que verificar de que efectivamente el procedimiento que hemos hecho, o sea, la sonda, esté dentro del estómago, ¿no? Para eso vamos a necesitar un estetoscopio o también podemos usar el propio recurso que tenemos a la mano, ¿no? Que es una jeringa, ¿ya? Cualquiera de los dos lo podemos usar para verificar. Eh, las consideraciones que hay que tener en la dieta se dejó compartir. Vamos a ver acá. Ya. Las consideraciones que hay que tener es la dieta, ¿no? La forma en cómo está yendo. Si es una forma líquida, hay una alta osmolalidad y la viscosidad, ¿no? Y estas van a ser diluidas principalmente entre 50 a 100 centímetros de agua, ¿ya? Las soluciones y las suspensiones orales van a ser en algunos casos con mayor contenido de tipo glucósido, ¿no? ¿De acuerdo? La forma líquida, bueno, ya les dije antes, ¿no? Que no se va a introducir las pastillas tal cual como viene, ¿no? Sino que hay que convertirlo a esa situación, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda. Uy, acá está. Ya. Los materiales que vamos a necesitar para una sonda, primeramente, de cajón, ¿no? Es la sonda, ¿no? Y habíamos dicho antes que esta sonda era, ¿qué cosa se acuerdan? Era una sonda nasogástrica, ¿cierto? También vamos a necesitar el esparadrapo, ¿no? Ya les voy a decir para qué se necesita el esparadrapo. También vamos a necesitar el tema de la silocaína, ¿no? La silocaína cumple un efecto bastante importante para poder, algo así generar como un tipo de anestesia, ¿no? Una vez que la punta de la sonda va ingresando conforme al cuerpo. También vamos a necesitar nuestros guantes quirúrgicos. Eso va a asegurar que la técnica que yo voy a realizar sea estéril, ¿no? No se contamine. No se usan guantes de bioseguridad, ojo. Guantes de bioseguridad nosotros lo usamos para, no sé, agarrar la chata, ¿no? Limpiar la sonda, ¿no? Para eso podemos usar el guante de bioseguridad. Pero no lo podemos usar para poder colocar una sonda. Para eso está el guante quirúrgico, ¿ya? ¿Por qué el guante quirúrgico? Porque tiene, justamente, como ha pasado por todo un proceso de esterilización, nos asegura una libre ausencia de microorganismos, ¿no? De virus, de bacterias, etcétera, que puedan resultar perjudicial para el paciente, ¿ya? Entonces, por eso usamos un guante quirúrgico, para todo tipo de procedimiento invasivo, sea algo mínimo o sea algo extremo, ¿ya? La silocaína, ya les mencioné, ¿no? Es como un efecto anestésico. Solamente la silocaína se va a echar en la parte más proximal de la sonda, ¿no? Solamente ahí,
No se va a echar toda la sonda, no, solamente ahí. Conforme va entrando el cuerpo de la sonda, eso ya va a generar un efecto anestésico una vez ingresado. La jeringa, vamos, si, para colocarlo solamente necesitamos una jeringa de 10 centímetros, puede ser, ¿no? Ya, esa jeringa nos va a ayudar a nosotros a, primeramente, pasar un pequeño chorrito de cloruro, ¿no? De agua hervida, perdón, y al momento de que nosotros ingresamos el agua, entonces vamos a ir ocultando a nivel del apéndice cifoide para verificar que efectivamente esa sonda está dentro del estómago, ¿no? Entonces por eso el estetoscopio nos ayuda bastante en eso. La otra forma de poder yo verificar que una sonda está en el estómago es realizando una aspiración con la propia jeringa, ¿no? Aspiro un centímetro por ahí, me va a salir un líquido algo así medio amarillento, como también puede tener otra característica, ¿no? Puede ser blanquecino, etc. Entonces, puede ser también una característica algo así como flema, ¿no? Tipo blanquecino. ¿Has visto esa goma hay una goma que es especial, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero también tiene esa característica, una goma de gel, o el mismo alcohol en gel, no sé si, pues sí creo que lo conozco, ¿no? El alcohol en gel, ¿cómo tiene esa característica, no? Media, pareciera que fueres, una esponjita, transparente, ¿no? Entonces, algo igualito así también puede ocurrir al momento de nosotros querer aspirar una sonda para poder verificar si hay contenido gástrico, ¿ya? El esparadrapo lo vamos a necesitar para fijar una vez colocada la sonda, ¿no? Y de esa manera el paciente no se lo puede retirar y nosotros continuar con el tema de la alimentación, ¿no? Porque esa sonda va a quedar ahí, ¿no es cierto? Si es para nutrición, va a quedar ahí. O sea, no es que va a quedar solamente por un día y luego lo saco. No va a quedar ahí por 6 días, 7 días y luego ya yo lo voy a tener que retirar. ¿Ya? Eh, el esparadrapo y el vaso con agua, ¿no? Que es para la finalidad que les está mencionando. Bien, entonces, vamos a ver la siguiente. Ya. El procedimiento que vamos a tener en cuenta aquí primeramente es la preparación del material, ¿no? De todo el instrumento que acaban de ver en la lámina anterior, todo eso debemos de tenerlo en cuenta antes de realizar el procedimiento. No esperar que de pronto me olvidé el esparadrapo, o me olvidé la jeringa, o el estetoscopio para buscarlo. Recuerden que es un procedimiento invasivo, como le digo. Entonces, si ustedes van a, no sé, ya se pusieron el guante quirúrgico y se les olvidó el estetoscopio y van a querer agarrar estando ya con el guante ahí en la mano, entonces van a infectar, ¿no? Van a contaminar todo el espacio que no debe de contaminarse, sino que debe de cuidarse por el contrario. ¿Ya? Luego le vamos a tener que explicar al usuario el procedimiento que nosotros vamos a realizar, ¿no? Si es un paciente que está inconsciente, entonces la explicación es evidente que no va a ir para él, ¿no? Sino al familiar, o sea, explicarle qué se le va a hacer, todo, ¿no? ¿Por qué? Eso lo puede hacer el médico, ¿no es cierto? Pero ustedes también como van a hacer la parte ya técnica, también lo van a tener que hacer, porque el familiar se va a preguntar, ¿no? ¿Pero qué le van a hacer? ¿Por qué le van a hacer? Siempre va a estar un poco seguro. Y peor todavía si son familiares que son nerviosos, ¿no? Entonces, con mucha más razón, ellos también van a querer saber qué es lo que tú lo vas a hacer. Cuando tienen ahí un familiar que es inconsciente o que de pronto ya tenga una edad cronológica bastante alta, ¿no? Un paciente anciano, un adulto mayor, entonces, igualito, ¿no? Van a cuidar bastante a su familiar. Seguramente van a querer permanecer ahí por todo el tiempo en el que ustedes van a hacer el procedimiento, pero no permitan que eso suceda, porque para el familiar es muy doloroso ver que no sé, a su abuelito de 80 años le estén colocando una sonda, ¿no? Eso me pasó a mí cuando era todavía estudiante, ¿no? Entonces ese fue un error gravísimo. La familiar empezaban a llorar, ¿no? De pena porque es evidente que a nadie le gusta que le coloquen una sonda, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener bastante ese cuidado. Siempre retirar a la familia, explicarles que se va a colocar una sonda y retirarlos del ambiente y ustedes ahí colocan la sonda, ¿no? Estando tranquilos, nadie los va a molestar y los familiares no van a sentir
ese dolor que origina ese procedimiento, ¿ya? No se van a demorar pues toda una hora, ¿no? Es un procedimiento que se hace bastante rápido. Para eso ya la práctica lo van a conseguir, ¿no? Con la práctica. Todo tipo de procedimiento siempre va a ser un poquito, digamos, en cierta medida dificultoso, ¿no? Cuando nosotros iniciamos. Pero conforme nosotros vayamos adquiriendo práctica y habilidad con la técnica, va a dar a nosotros la seguridad de lo que estamos haciendo, ¿ya? Por ejemplo, yo también cuando quería canalizar una vía, sabía, digámosle, canalizar, ¿no? Entre comillas, sabía. Pero cuando nos mandaron a hacer el internado, ¿no? En donde ya tú estás solo y prácticamente ya supuestamente sabes todo, entonces ahí te das cuenta que todavía faltan refinar algunas cosas, ¿no? Miren ustedes para la importancia que tiene la práctica. Y ya ahí tú más o menos como que te vas dando cuenta de cuáles son de pronto tus puntos débiles, ¿no? Que tienes que trabajar y que hay que interiorizar bastante con la práctica. Pues solamente con la práctica se puede lograr muchas cosas. Una de las cosas que ustedes deben tener en cuenta también es no tener miedo, ¿no? Si ustedes tienen miedo para realizar este procedimiento o son bastante sensibles, ¿no? Entonces van a tener problemas ahí. De pronto, no sé, les ha tocado colocar unas sondas nasogástricas a un paciente inconsciente de 80 años, ¿no? Que tiene un codo positivo. Y los familiares están llorando ahí, ¿no? Con ellos, que es algo normal, porque son sus familiares, ¿no? Porque hay un sentimiento ahí, es algo normal eso, pero este sentimiento les llega a ustedes, ¿no? Les llega a un tal punto ya de que se sienten también afligidos por esa situación. Entonces, si ustedes no tienen esa respuesta de afrontamiento ante esa situación, probablemente les termine afectando a ustedes también, ¿no? Y esas cosas han pasado, ojo, en los hospitales, ¿no? Pasa, no es a menudo, pero pueda que de 100 que uno ve, entonces ya uno tiene que, pues, como quien dice, ¿no? O sea, la empatía, todo lo demás está ahí, ¿no? Pero uno tiene que ser bastante profesional, tiene que ser bastante fuerte y demostrar eso al familiar, al usuario, ¿no? Para generarle más tranquilidad. Porque imagínense, si ustedes se ponen a llorar, el familiar se pone a llorar, entonces, no sé, sería todo una escena, ¿no? Que no es lo que se quiere. No quiere decir, por supuesto, que sean pues todos rudos, ¿no? O que se pongan ya, que sean indiferentes, no. Sino que hay que tener una madurez emocional para ponerse en el lugar efectivamente de la familia, del usuario, ¿no? Pero también tener una posición, pues, digamos, una actitud, por así decirlo, bastante fuerte, ¿no? Para darle esa seguridad justamente, como les decía, tanto al usuario como a la familia, ¿ya? Eso no nos debe de faltar, ¿bien? Luego tenemos, a ver, ay, se me ha cogido la vuelta a la máquina. Ya. Les decía que también había que colocar al usuario en posición semifowler, ¿no? Nosotros tenemos varias posiciones, ¿no? Tenemos posición de Fowler, de Trendelenburg, de supina, de cubito supina, en fin, varias posiciones. Las posiciones posturales nos ayudan a nosotros a una mayor eficiente del procedimiento que vamos a realizar, ¿ya? Y las posiciones posturales influyen bastante también en qué tipo de procedimiento voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, para una sonda nasogástrica es así, semifowler. Fowler o semifowler, ¿no? Quiere decir que el paciente va a estar sentado, ¿no? Va a estar sentado. ¿Ya? En su cama, por supuesto, no en su unidad, no va a estar sentado en una silla, ¿no? Va a estar sentado en su cama, ¿ya? O en una silla también, si es paciente consciente, ¿no? Puede ser, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una posición de cúbito lateral izquierdo, lo hacemos para introducir el endoscopio, ¿no? Para realizar una endoscopía. Para colocar un enema, igualito, ¿no? De cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho, ¿no? Entonces, en eso nos ayuda bastante las posiciones posturales. Y ustedes como estudiantes o como profesionales, no sé cuál sea su condición, deben de conocer eso de la misma manera, ¿no? Porque cuando vamos a realizar el reporte de enfermería a la otra colega que va a entrar y también el reporte de enfermería en la hoja clínica, en la historia clínica, porque nosotros también anotamos ahí, vamos a tener que anotar cómo está el paciente, ¿no? Y lo vamos a colocar en un sustento técnico.
sea, yo no le puedo poner al paciente, está echado boca arriba con tu sonda. No, ¿verdad? No, no se puede poner eso así porque no es lo más agradable, por así decirlo, ¿no? Para eso uno ha estudiado, ha sido formado y debe de redactarlo de manera técnica, de tal manera que entre profesionales de un mismo grupo se puedan entender, ¿ya? Eso lo puede decir como le decía, ¿no? Un cuidador. Un cuidador te puede decir así, no, está boca arriba, boca abajo, en fin. Pero tú no lo puedes hacer así. Para eso uno está estudiando, ¿no? Para formalizarse, para realizar todo de manera eficiente. ¿Ya? Eso que nos quede bastante claro. El lavado de manos es otra cosa muy importante que debemos de tener en cuenta antes de realizar el procedimiento. ¿Ya? No se olviden que en nuestras manos ahí justamente se quedan varios virus, varias bacterias, ¿no? Ahorita mismo, ¿cuántos virus se están quedando en las personas que no tienen el protocolo de seguridad para contener esta enfermedad, ¿no? ¿Ya? Entonces el lavado de manos es bastante importante. Y es muy importante también realizarlo de la manera correcta. Es un lavado de manos sencillo, no demora mucho y salva vidas. Y el calzado de guantes, ¿no? Una vez que ya yo me lavé la mano, me voy a tener que secar con un instrumento estéril también y me voy a tener que calzar el guante quirúrgico. Los guantes de bioseguridad, tú los puedes agarrar, los sacas y ¡zas! Te los pones, ¿no? No hay problema. Es guante de bioseguridad, ¿no? No hay contaminación. El guante no sirve para un procedimiento invasivo. Pero el guante quirúrgico sí, hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Para eso hay una técnica, ¿ya? Hay una técnica bastante especial para poder colocarse esos guantes, como también para poder retirarse. Y también otra cosita es que hay que tener cuidado el número de guantes que nosotros vamos a colocar, ¿de acuerdo? No vaya a ser que de pronto seas una persona flaquita o una persona flaquita, ¿no? Hombre o mujer, y te estés poniendo pues un guante, no sé, normalmente para una persona delgada es un guante 7, 7,5, ¿no? Pero de pronto te quieres poner pues un guante de 9, 9,5, ¿no? Entonces ese guante te va a bailar, te va a hacer bailar la mano y no te va a permitir a ti realizar el procedimiento de manera eficiente. El perjudicado vas a ser tú, porque no vas a estar cómodo, y al no estar cómodo, no vas a hacer bien el procedimiento. Y al no hacer bien el procedimiento, vas a perjudicar también al usuario, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también el número de guantes que debemos de poner, ¿ya? No sé el número de guantes, entonces mido más o menos mi mano, ¿no? De pronto, si ustedes están iniciando, pueden acercarse a la farmacia, le dicen a la señorita qué número de guante es, señorita o señorito, no sé, y ellos le van a decir el número de guantes, ¿no? Dependiendo de su característica fisiológica de la mano. ¿Ya? Pero eso es muy importante que tengamos el número de guantes de acuerdo a nuestra mano, para evitar todos estos inconvenientes. ¿Ya, chicos y chicas? Una vez que ya nosotros nos hemos colocado el guante el guante quirúrgico, vamos a agarrar la zona, ¿no? Normalmente la colocación de una zona nasogástrica lo hacen entre dos personas para asegurar aún más la esterilidad del procedimiento, ¿no? Como también para agilizar la técnica, ¿no? La maniobra, para que no sea tan, digamos, ¿cómo se le dice esto? Para que no sea tan larga, ¿no? En el idioma tradicional. Entonces, eh, la persona que está ayudando, lo que puede hacer ahí es pasarte la sonda, ¿no? Te lo va a pasar como si estuvieses abriendo un plátano, ¿no? Un ojo de plátano. O sea, abre así, y lo que queda dentro lo va a recibir la persona, ¿ya? Siempre esa zona, para eso antes hay que calzarse los guantes, y ya con los guantes ahí yo empiezo a escuchar. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿No se escucha? ¿Se escucha ahí? A ver, vamos a ver, no sé si se escucha.
Sí, ya, ok, vamos a seguir, ¿ya? Disculpen, es que mi internet está así, se va, se viene, se va, se viene. Mil disculpas, chicas. Ya, entonces, ahora, una vez que tengo aquí la sonda ahí en mi mano, ¿no? Ya con el guante estéril, el guante, perdón, sí, el guante estéril. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es la medición, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer la medición? Voy a agarrar, primeramente voy a enrollar esa sonda como si fuese, como si estuviese enrollando, no sé, un cable, ¿no? Un cable dentro de mi misma mano, no dominante. Y luego voy a llevar la punta del extremo. A ver, estoy viendo el chaval. Uy, se escucha recortado. Allá. A ver, permítame un ratito, por favor. Un ratito, voy a. Un ratito, chicas. Vamos a cambiar ¿no? de. Ya, a ver, ahora sí escuchan mejor. ¿Se escucha? He tenido que volver a salir. ¿Se escucha, chicas? ¿Sí? A ver. Sí, ya, ok, chicas, ya. Gracias, gracias y disculpen por el tema. Son cositas de la virtualidad, como siempre le digo a los jóvenes que han estado también anteriormente. Ya, mil disculpas. A ver. Uy, ahora está acá. Ya, vamos a pasar. Vamos a retroceder la lámina para poder explicar bien. Ya, estamos aquí, ¿no? En la medición de la. ¿No se ve? ¿No se ve la presentación? A ver, ¿no se ve la presentación? La estoy compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente, ¿ya? Ya, a ver, ahí se. ¿Sí? Sí, sí se visualiza. Allí. Sí, ya, ok, listo. Ya, si es que no se ve o no se escucha, por favor, al instante lo colocan, ¿ya? Para yo saber. ¿Ya? Ok, entonces vamos a seguir. Entonces la medición les estaba diciendo que es de la siguiente manera, ¿no? Yo voy a enrollar la sonda en la mano, ¿no? Como si fuese un cable, algo así, ¿no? Y voy a empezar a medir desde la punta de la nariz, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? La persona va a tener que estar, puede estar sentada, puede estar en semifowler, como guste, pero en esa posición estrictamente debe de estar. No voy a colocar una sonda estando en posición, el paciente estando en posición de cúbito frontal. No. Tiene que estar en semifowler o fowler, o sea, posición sentado. ¿Ya? Entonces ahí es como voy a hacer yo la medición. Desde la punta de la nariz y luego me voy a dirigir, como ustedes pueden ver aquí, hasta el lóbulo o hasta el pabellón auricular. ¿Ya? Y luego desde allí voy a bajar directamente hacia la apófisis cifoide, que es la apófisis cifoide es no sé si ustedes se tocan ahí la barriguita, van a encontrar ahí como un huequito, ¿no? Esa es la apófisis cifoide, ¿ya? Es donde, digamos, la boca del estómago. Es ahí donde termina la medición. Entonces, una vez estando ahí, como ustedes pueden ver aquí, agarro un esparadrapo, para eso previamente ya yo lo he cortado, ¿no es cierto? Y lo engrampo ahí. ¿Con qué finalidad lo hago esto? De que me pueda a mí saber, ¿no es cierto?, hasta dónde es que yo debo introducir. Porque si yo he medido y de pronto suelto, entonces me voy a olvidar en dónde es que, hasta dónde es donde yo debo de entrar, ¿no? Entonces, con esa finalidad es que se hace aquí la colocación de este esparadrapo, ¿no? Para que me permita a mí saber medir hasta dónde es que yo voy a entrar. Una vez que ya yo he colocado ese esparadrapo ahí, entonces ya pues, ya lo tengo marcado, ¿no? Hasta dónde voy a introducir y empiezo a introducir la sonda, ¿no? Pero previamente a eso,
como les decía al inicio, ¿no? Yo voy a tener que rociar un poquito de gel de silocaína solamente en el extremo, ¿ya? En el extremo, que es la parte que va a ir hacia la cavidad interna de la sonda nasogástrica. Eso lo que va a ayudar es que esa sonda vaya a entrar de manera suave, ¿no? Que no sea doloroso, ¿ya? Si es un paciente que recién se va a colocar una sonda nasogástrica, o sea, que nunca en su vida se ha colocado, probablemente sienta un poquito de dolor, ¿no? A pesar de que se le eche la celocaína. Entonces ahí ustedes tienen que entrar también a tallar con su voz, ¿no? Para saber, en cierta manera, calmar esa situación usando los propios recursos que ustedes tienen, ¿ya? Y una vez que ya han introducido la sonda, esa sonda se debe introducir de manera circular. Ya, a ver, disculpen, se me había ido vuelta la... Ya, entonces vamos a seguir acá. Ya, a ver, pueden ver, ¿no? Sí, se puede visualizar. ¿Sí? Ya, muy bien, seguimos entonces. Les estaba diciendo que la forma en cómo se introduce la sonda es de manera circular, ¿no? Para evitar, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de inconvenientes, ¿ya? Y una vez que ya la sonda está dentro eh, de la cavidad del estómago, o sea, termino de colocar toda la sonda donde he marcado yo, voy a tener que realizar esto justamente, ¿no? La aspiración del contenido gástrico, ¿ya? Aspirando yo el contenido gástrico me va a permitir saber que efectivamente esa sonda está dentro del estómago, ¿no? Si yo no aspiro o no percuto en todo caso, pues no voy a estar, ¿cómo se llama? Con la conciencia de que efectivamente está dentro del estómago, ¿no? Y probablemente pueda que esa sonda se vaya, no sé, al pulmón, que es lo más frecuente, y en ese caso, pues el paciente se tienda a asfixiar, ¿no? Ahora, ¿qué cuidados ustedes deben de tener en este caso? Primeramente deben de saber identificar oportunamente una asfixia producto de un objeto extraño. Cuando la sonda se va hacia el lado del pulmón, sea derecho o izquierdo, al haber obstrucción del pase del oxígeno hacia el pulmón, entonces la persona como que se va a sentir quejumbrosa, ¿no? O sea, se va a sentir, ustedes mismos van a notar que el rostro va a cambiar de su expresión, ¿no? O sea, como no está llegando al pulmón, la persona pues se va a quejar, ¿no? Sigamos, sigamos.
Ya, bien, entonces les está comentando sobre el tema de la verificación de la sonda, ¿no? Entonces, si usted no se verifica bien ese punto que les estaba mencionando, entonces eh, va a ser bastante perjudicial, ¿no? Entonces, verificar eso de ahí, ¿no? Cuando una persona se está asfixiando, eso es lo primero que van a encontrar. Y también el síntoma y, y de la característica de la coloración de la piel va a cambiar, ¿no? El color del rostro va a cambiar de su estado normal y se va a poner un poco morado, ¿no? Y eso es justamente porque no está llegando buena oxigenación, ¿no? Hacia los tejidos. Entonces, como medida preventiva, aquí se tiene en cuenta eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? A ver, miren, aquí es donde va a quedar la sonda, ¿no? Aquí en el nivel del epigástrico, el apéndice sifoide, como decían antes, ¿ya? Si de pronto no estoy seguro si aspirando con la jeringa sobre que si la sonda está o no en el epigástrico, entonces lo que yo puedo hacer es lo que les estaba comentando antes, ¿no? Que voy a tener que auscultar, ¿no es cierto? Esta cavidad siempre en el epigástrico con el estetoscopio. ¿Ya cómo lo voy a hacer? Voy a introducir la sonda, ¿no es cierto? Y una vez que ya la sonda está ahí dentro del estómago, dentro de la medición que yo he hecho, voy a introducir unos 20 centímetros de agua, de aire, perdón, con la jeringa, y en paralelo a ello, el acompañante, ¿no? Que está conmigo a mi lado, va a tener que auscultar, y lo que se va a tener que escuchar ahí es como un aire que está chocando contra la pared gástrica, ¿ya? Entonces, eso es señal de que efectivamente esta sonda está dentro del estómago. Si no escucho yo este aire que está chocando con la pared gástrica, pues entonces me está indicando de que no hay no está la sonda en su debido lugar, ¿ya? ¿Qué otra consideración debo tener en cuenta yo como profesional que está realizando el procedimiento? Primeramente que este es algo que debemos de tener en cuenta algo de manera muy frecuente, y es el tema del tema de la ayuda, ¿no? De la persona que está contigo a tu lado. Por eso le decía antes que mientras estén dos personas realizando el procedimiento va a ser mejor, porque entre ustedes mismos se van a ayudar. Pero si están uno solo, entonces es un poquito, si tiene la destreza para hacerlo, chévere, bacán, ¿no? Pero lo más recomendable es que sea entre dos para que se puedan ayudar. Ahora, no está mi ayudante, no está alguien a mi lado, entonces puedo, no sé, si estoy en casa o realizando el procedimiento a algún vecino, a un familiar, le puedo pedir ayuda a la persona que está ahí, ¿no? Para eso, por supuesto, yo lo voy a tener que preparar previamente, ¿no? Del procedimiento que voy a hacer, ¿ya? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, ¿qué preguntas tienes, Roxana? Cuéntanos. ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a seguir, ¿ya? Eh, tenemos este, la sonda que lo podemos dejar para dos fines, ¿verdad? Lo podemos dejar para su aspiración, ¿no es cierto? Para el contenido gástrico o para la alimentación, ¿de acuerdo? Eso depende ya mucho del criterio del doctor. No, perdón, eso de aquí, claro, del criterio del doctor, porque él va a decir si va a ser para alimentación enteral prolongada, ¿no? Si de pronto para ser para un vaciado gástrico, eso ya depende de mucho y de la evolución que tenga el paciente. Pero ustedes ya como profesionales, como estudiantes en todo caso, no sé su condición, ya pueden anticiparse ahí, ¿ya? Ahora, Roxana nos pregunta, dice, al colocar la sonda se le puede colocar silocaína. Claro, Roxana, justamente eso es lo que les estaba mencionando al inicio, que la silocaína, por eso les estaba mencionando aquí la imagen, no sé si alcanzaron a verlo. De todas maneras, a ver, voy a retroceder, ¿ya? A ver acá, un ratito. Ya, esta es de acá, Roxana, mira, si se le echa la silocaína, como puedes ver aquí en la imagen,
pero solamente es a la parte proximal, o sea, solamente a la superficie, ¿ya? Solamente ahí. No es que se le va a echar silocaína a toda la zona, ¿ya? Eso no es lo recomendable, ¿de acuerdo? Y eso lo que va a generar es justamente, como le decía, ¿no? Ese efecto terapéutico, ¿no? De reducir el dolor, porque ese tiene un efecto anestésico, ¿ya? Ayuda mucho al ¿cómo se llama? Al manejo de estos casos. ¿Ya, Roxana? No te preocupes, Roxana. Bien, otra pregunta que tengan hasta aquí, chicas. Nada. Ya, entonces vamos a seguir, ¿ya? Disculpa, chicas, por esto del tema del internet, por favor, espero su comprensión, ¿ya? Es algo virtual. Ustedes son estudiantes, se dan cuenta de que eso, lamentablemente, no escapa no solamente a mí, ¿no? Sino es algo que a cualquiera le puede pasar, ¿ya? Así que, por favor, su comprensión ante este caso. Bien, luego tenemos también la vía de acceso, ¿no es cierto? Son las nasogástricas entéricas, ¿no? Puede ser a ver, de acá. Pueden visualizar ahí, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir ya. Ya, ok. Entonces, acá. Ya, estamos acá, ¿no? Ya. Hola. Ya. Entonces, sigamos, ¿ya? Bien. Entonces, la sonda lo podemos encontrar así, ¿no es cierto? Ya. Ay, qué color esto de internet. Mm, ¿Aló? Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces, estas son las vías de acceso de la sonda, ¿no? Son las nasogástricas entéricas, de gastrostomía y de yeyunostomía. Ya. Entonces, acá tenemos la vía de acceso principalmente a una sonda. Luego tenemos también el lavado gástrico, que es ¿no es cierto? Para evacuar la sangre tóxicos o cualquier otro tipo de sustancia mediante la irrigación y la aspiración de pequeños volúmenes de líquido. Para este tipo de casos, un lavado gástrico puede ser para una eliminación de sustancias tóxicas, ¿no? Que son ingeridas en un plazo de una hora, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona intenta, digamos, quitarse la vida por suicidio, ¿no? Ingiriendo algunos medicamentos en grandes cantidades, ¿no? Pastillas, etcétera. También podemos hacer el lavado gástrico para poder eliminar eso que está afectando al paciente, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando una persona ha consumido también, digamos, algún material inflamable, ¿no? Como por ejemplo la lejía, etcétera. Entonces ahí también hacemos el lavado gástrico, ¿ya? Para la extracción también de muestras de ácidos estomacales también lo podemos hacer, ¿no? Aunque mayormente en cuanto a la extracción de muestras de ácidos estomacales lo usamos en cuanto, por ejemplo, queremos hacer una endoscopía, ¿no? Ahí se aprovecha y se realiza una recolección de estos ácidos, ¿ya? Porque el procedimiento así propiamente la experiencia es lo que más comúnmente sucede. En una endoscopía se hace para este tipo de casos. ¿Ya? Siguiente, miren, aquí tenemos la posición, digámosle, a ver, no veo bien la imagen. No se ve. Se deja compartir. Ya, ok. Uy, no, aquí tenemos la imagen, ¿dónde está? La que le estaban proyectando. Por ejemplo, de una alimentación, ¿no?
No, de todo lo que es el vaciado gástrico, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que esta persona haya sido intoxicada, ¿no? Por la ingesta de algún material inflamable, qué sé yo, lejía o medicamentos en grandes cantidades, ¿no? Entonces, acá al costadito se le coloca también un lavadero para que pueda ir eliminando todo eso de sustancias. ¿Ya? No, no se ve. No se ve. Ya, ok, entonces ya pueden ver, ¿no? Esa técnica de acá ya lo dejo a ustedes para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Pero los cuidados que deben de tener en sí es valorar el estado general del usuario, ¿no? O sea, cómo está llegando, ¿ya? Si tiene una vía periférica, también tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no pueden estar manipulando cada rato eso, o sea, si se llegase a sacar esa vía, entonces, ¿cómo ustedes van a poder mezclar medicamentos en grandes cantidades, ¿no? Tener cuidado bastante de eso. Y también al realizar un lavado gástrico, fíjense mucho en cuanto a la ventilación del usuario, ¿no? Cómo está respirando, ya cómo está oxigenando, y eso lo pueden ustedes visualizar viendo el rostro del paciente, como también la coloración, ¿no? El cambio de coloración que tiene. Y el estado de conciencia es otro aspecto que deben de valorar siempre, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos los objetivos de nutrición parenteral. La nutrición parenteral es, como le decía al inicio, ¿no? Es el suministro de nutrientes al paciente que no es por vía digestiva. Los objetivos de la nutrición parenteral, lo primero que va a hacer es proporcionar nutrientes para los procesos anabólicos, ¿no? Y promover también un sustento de metabolización. Mantener el balance nitrogenado positivo también para contribuir a un buen uso de los recursos a nivel fisiológico y proporcionar las calorías para las demandas metabólicas también que requieren iniciar. ¿Ya? Sea el paciente consciente o inconsciente, siempre va a necesitar de digerir todo este tipo de requerimientos, ¿no? Hay que considerar previamente cuanto a la colocación de una sonda, la medida también, por ejemplo, para este tipo de procedimientos, el metabolismo, ¿no? La situación actual del paciente, cómo está ingresando, si tiene alguna antecedente de comorbilidad, etcétera. Y también la evaluación psicológica, ¿no? La preparación. Y eso, la evaluación psicológica, cuando no lo va a hacer el psicólogo, o sea, no es que va a ir el psicólogo del mismo hospital a ver al paciente, ¿no? Eso lo van a ver ustedes mismos, ¿no? Están trabajando o están haciendo su práctica en un hospital del MINSA, la persona que está realizando el procedimiento es la misma que va a tener que preparar psicológicamente al paciente. Ya no esperen a que los psicólogos lo vayan y hagan ese trabajo. Para eso ustedes también deben de recibir todo lo que es la formación y la competencia necesaria para esto, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí tengan hasta alguna pregunta antes de pasar a la última, que es de sondaje vesical. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es el sondaje vesical. ¿Ya? Al igual que en la colocación de la sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Nos preguntábamos por qué era importante la alimentación, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ah, ya, a ver, Roxana nos pregunta, ¿qué tiempo se cambian las sondas? Ya, bueno, lo normal es que, Roxana, la sonda permanezca ahí por lo menos entre 5 y 7 días, ¿de acuerdo? Eso es lo normal.
Pasado de ese tiempo ya nosotros tenemos que realizar el cambio de sonda, ¿ya? No puede quedarse ahí por más de 10 días, ni 20 días, porque eso significaría un riesgo de infección para el usuario, ¿ya? Recuerda que esa sonda tiene ahí una apertura abierta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso me estaba olvidando decirle. Cuando ustedes colocan una sonda nasogástrica para alimentación, siempre tratar de realizar el clampaje en la parte terminal, o sea, aquí, no sé dónde está, o sea, aquí, ¿dónde está? ¿No es cierto? Acá está el paciente con su sonda. Aquí nosotros tenemos que colocar una jeringa para que no le entre aire porque el aire tiene varios microorganismos. ¿Ya? Entonces, acá. Vamos a imaginar que porque esta sonda que usted está viendo aquí es para hacer lavado gástrico, pero imagínense que es para alimentación. Aquí en la parte terminal va a tener que tener ¿cómo se llama? Una apertura, ¿no es cierto? Entonces ahí le clamamos una jeringa para que no le entre aire, ¿ya? 5 a 7 días máximo, Rosana, más días no. Ya, bien, entonces volviendo a lo que es el sondaje vesical, el sondaje vesical tenemos que preguntarnos para qué es importante, ¿no? ¿Qué cuidados deben de tener ustedes como cuidadores? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué casos se usa una sonda vesical? También deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Y en qué casos no usarlos? ¿No? ¿Cuál es el riesgo-beneficio de una sonda para un paciente? Bien, entonces el sondaje vesical es la colocación de un catéter, ¿no es cierto? A través de la uretra. La uretra es el conducto que contiene la parte terminal, ¿no es cierto? De los conductos diferentes tanto del hombre como de la mujer, hasta la vejiga para poder drenar la orina, ¿ya? O sea que es hasta ahí donde se va a colocar la sonda, ¿de acuerdo? Las indicaciones que se recomienda para un sondaje nasogástrico, primeramente es para la uropatía obstructiva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también para los pacientes que han sido intervenidos de algún tipo de cirugía prolongada o algún tipo de cirugía, digamos, de alta complejidad, también se le coloca una sonda, ¿ya? Para asegurar justamente el tema del control de la diuresis, ¿no? Que es lo que nos interesa. Un paciente con hemodiálisis probablemente también necesite una sonda, ¿no? ¿Ya? Y eso nos va a permitir bastante a medir si los líquidos que están saliendo son los mismos que los líquidos que están ingresando. Y eso lo vamos a hacer a través del balance hídrico. Para hacer la fórmula del balance hídrico, existe, como les decía, ¿no? Una fórmula. No es hacerlo por hacer, ¿no? Entonces, lo que queremos es ahí cuantificar cuántos líquidos han ingresado. ¿Y cómo lo hacemos eso? Haciendo efectivamente, ¿no? Contando de manera cuantitativa, por ejemplo, si se le ha dado una tacita de té, ¿no? ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua admite esa tacita? Entonces yo lo marco, no sé, después admite 100 centímetros, 8 centímetros cúbicos, ¿no? Ese es un dato que yo tengo que tener en cuenta para el momento de hacer el balance hídrico. ¿Qué más? De pronto ese paciente está recibiendo hidroelectrolítrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 frascos de fluoruro en 24 horas. Cada frasco sabemos que tiene 1000 litros, ¿no? 2 frascos serían ¿cuánto? 2000 litros, ¿no? Más los 300 del ejemplo serían 2300, ¿no? Entonces todo eso yo lo voy a tener que cuantificar, ¿no? Si es una pastilla, es un jarabe, de la misma manera, ¿no? Te está tomando, qué sé yo, un jarabe, una cucharadita cada 8 horas, ¿no? Una cucharadita, pues, que te traiga tus 8 centímetros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Pues igualito, ¿no? También tengo que cuantificarlo. Y eso lo voy a hacer de acuerdo al horario en el que estoy de turno, ¿no? Si estoy trabajando en un turno de 8 horas, lo haré bajo ese horario, ¿no? De 8 horas. Estoy trabajando en un turno de 12 horas, de 8, del día, igualito. Voy a tener que hacer cálculo de la fórmula en base a la cantidad de horas que yo estoy trabajando. No es en base a la cantidad de la hora en general, salvo que la colega que ya está terminando lo cierre. El balance hídrico se hace por 24 horas. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, si yo he entrado en la mañana, desde 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ese es un turno.
Desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche es otro turno, ¿no? Ahí va un segundo balance. Desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, ese sería el tercer turno. Entonces, ese colega o esa colega que está realizando ese turno, que está cerrando a las 7 de la mañana, es la persona que se va a encargar de cerrar ese balance hídrico. ¿Ya? Balance hídrico se cierra en 24 horas. La irrigación de contenido vesical, ¿no? Cuando una persona tiene incontinencia urinaria, no sé, por patologías preexistentes, ¿no? También se le coloca sonda, ¿no? Para recolectar muestras de estéril de orina, también, ¿verdad? Y para asegurar también la permeabilidad de los genitales. Las contraindicaciones de una sonda nasogástrica, bueno, puede ser, por ejemplo, en el caso de una uretritis, ¿no? También, por ejemplo, cuando una persona es alérgica a látex, ¿no? Cuando hay el dolor o lesión en la uretra, cuando hay prostatitis, cuando hay rigidez uretral y cuando la persona también tenga una infección urinaria, ¿no? Entonces ahí normalmente no se recomienda colocar la sonda porque el riesgo-beneficio es mayor al beneficio. ¿Ya? Acá tenemos algunas características fisiológicas de la uretra masculina y de la uretra femenina. Su medida varía entre los 5 y, bueno, perdón, entre los 4 y los 6.5 centímetros. ¿Cierto? Es relativamente corta en relación a la uretra masculina, que tiene una medida aproximadamente de dentro 14 a 16,5 centímetros, ¿no? O sea, es un poquito más larga. De allí el riesgo que tiene la población femenina de adquirir cualquier tipo de infección, ¿no? O sea, más comúnmente en ellos. ¿Por qué? Porque la uretra es más corta, ¿no? Entonces, al ser más corta, los gérmenes como que entran más rápido, ¿ya? Luego tenemos aquí el tema de lo que es la sonda, ¿no es cierto? Ya les decía al inicio qué cosas son, ¿no? Les estaba diciendo que están compuestos por látex, que pueden ser siliconas, pueden ser de plástico. Las sondas también varían según sus indicaciones, ¿no? Ya les decía, una sonda yo la puedo colocar para alimentación, coloco una sonda también para poder hacer el lavado gástrico, ¿no? Como es el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Para hacer una irrigación. También lo coloco una sonda, por ejemplo, para movilizar secreciones, ¿no? Para el paciente que está intubado, ¿no? Para el paciente que tiene problemas con la ventilación, ahí también coloco una sonda para poder movilizar esas secreciones, ¿ya? O uso otro tipo de sonda, por supuesto, ¿no? No le voy a colocar la sonda de alimentación para aspirar, ¿no? O para colocar una de lavado gástrico, no le voy a colocar tampoco una sonda de alimentación, ¿no? No, es otro tipo de sonda, tiene otro calibre, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? A ver, vamos a ver. Congelo la máquina. Ya. Tenemos también, y, ¿no? El tema de la composición del material, como les estaba mostrando, ¿no? El látex normalmente ha sido el material más comúnmente que se ha usado a lo largo del tiempo, ¿no? Es un material blando y es maleable con cualquier distancia. La silicona, que se utiliza principalmente también, por ejemplo, en los sondajes dificultosos, ¿no? Sondajes vesicales, sondajes prolongados, que son permanentes, y la basura. ¿Ya? Y el cloruro creo que no se está visualizando, voy a compartir. Ya, ahora sí. ¿No es cierto? Y el cloruro polivínico, que es un material más rígido, ¿no? Es más tolerado que el látex. ¿Ya? A ver, creo que no se está viendo, ¿verdad? Porque acá estoy reproduciendo con el televisor. A ver, ahora sí. Ok, ya. Ahora sí se ve. Ya.
Ya. A ver acá. Y entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? En el tema de la composición de la sonda. Ya. ¿Qué más tenemos aquí en la sonda? Tenemos los tipos, ¿no? Ya les había dicho anterior, ¿no? Para la forma en cómo se va a colocar este tipo de sonda. Miren, esta sonda Nelaton normalmente lo usamos para... La sonda Nelaton es la primera que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Esta es la izquierdo. Esta es una sonda Nelaton, se usa más que todo para recolectar orinas, ¿ya? Para orina de muestras, etcétera. Para pacientes inconscientes se usa esto. Y la otra sonda que ustedes están viendo a su derecha es la sonda Fowler, que es la que se usa para colocar al paciente de manera intermitente, ¿no? Ante una incapacidad para poder miccionar, por una restricción de orina o problemas fisiológicos que puedan haber ahí mismo. Entonces ahí usamos esa sonda Fowler. La duración en la que debe de colocarse va a ser según esto, ¿no? La sonda no es lactón, ya le dije, ¿no? Es algo que se puede colocar de maneras intermitentes, o sea, solamente al momento, no va a quedar para toda la vida. En cambio, la sonda Fowler es así, eso se va a quedar por lo menos igualito que en la sonda no gástrica, ¿no? Unos 5 o 7 días para que se pueda realizar lo que se quiere, ¿no? ¿Ya? Los objetivos de la colocación de una sonda son el control de la diuresis, ¿no? La cicatrización de las vías urinarias, la prevención de la extensión de las heridas, ¿no? ¿De acuerdo? La clasificación varía según sus indicaciones, ¿no? Cuando tienen 2 vías, más uno corresponde al balón que sirve para llenar con agua oxigenada, y la tercera vía se utiliza para regar la sonda de manera continua, ¿ya? Entonces, la sonda tiene acá 3, ¿no es cierto? 3 llavecitas, como ustedes pueden ver aquí. Puede ser de 2 o pueden ser de 3. Normalmente se usa en los servicios hospitalarios la de dos o de 3 vías, ¿no? Son las más comúnmente usadas. ¿Ya? Una corresponde al balón, que es para llenar el y la otra que es para poder colocarlo junto con la bolsa colectora. Según su calibre y longitud, puede ser, por ejemplo, según la escala de French, puede ser los calibres, ¿no? Que va de 2 en 2. Y según la longitud, que puede ser, por ejemplo, las pulgadas, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la bolsa colectora, ¿no es cierto? Que es el circuito donde se va a ir introduciendo la orina, ¿ya? Bien, y lo demás que está referente básicamente a los procedimientos, ¿no? Los cuidados. Ya, esto ya aquí ya yo se lo voy a proporcionar ahí para que lo tengan y también le voy a pasar algunos enlaces para que también lo puedan visualizar. Ya, antes de que nos desaparezca el sistema, porque solamente hay clases hasta las 7, 6, si no me equivoco. Ya, aquí tenemos los materiales que debemos de tener, ¿no? De cajón, zona Fowler, ¿ya? La clonefina. Aquí también vamos a lubricar, igualito que en la zona nasogástrica, igualito lubricamos con solamente la parte proximal, ¿ya? El paciente puede estar así, ¿no? De cúbito prono, no hay problema, ¿no? Acá están los materiales, ¿ya? Y aquí están los procedimientos. Esto es más que todo para que ustedes lo puedan visualizar ya desde un punto de vista práctico, para que lo puedan entender mejor y no confundirse. Para eso ya yo les voy a pasar, como les dije, un video, para que lo puedan visualizar ahí. ¿Ya? Bien, entonces no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas? Antes de que nos desaparezca el sistema. ¿No tienen preguntas? Ya, bueno, entonces vamos aquí digamos, a precisar bien este punto, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, miren, lo estamos haciendo la colocación de estas zonas se hace entre 2 personas, ¿no? El ayudante, que es la persona que va a ayudar a hacer la limpieza, antes de colocar la sonda, tenemos que realizar la limpieza del meato urinario, ¿no? Tanto de hombre como de la mujer, ¿ya? Y para eso se va a colocar, por supuesto, un hule en la parte inferior de la cama, ¿no? Del colchón, para que cuando se esté lavando no esté mojando pues todo el material, ¿ya? Y el lavado lo pueden hacer ustedes con guantes de bioseguridad, guantes estériles, como gusten, preferentemente con guantes quirúrgicos para asegurar una mayor protección para ustedes.
¿ya? Pero al momento de colocar la sonda, igualito que el de la sonda nasogástrica, lo van a tener que hacer con guantes estériles. ¿Ya? Recuerden que es algo que va a entrar y tiene que entrar de manera aséptica. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicas? Bien, entonces son las 6. No sé si la coordinadora tenga algo que decir. ¿No está? Buenas tardes. Sí, ya ha finalizado el tiempo, damos por finalizada la clase. Le estaremos entregando las diapositivas, el video que el ponente les acaba de informar a través del aula virtual. Cualquier duda o consulta pueden comunicarse a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.